Muy buenas tardes. Vamos a compartir una vez más nuestro ratito de oración. Seguimos leyendo a Marcos, estamos todavía en el capítulo 8 de su Evangelio. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un solo pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esta discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Muchas veces el Evangelio nos hace notar la diferencia de comprensión y de lenguaje entre Jesús y sus discípulos, y también entre Jesús y otras personas. Es más frecuente esto en el Evangelio de San Juan, pero en esta oportunidad Marcos nos cuenta esta situación. Atraviesan otra vez el lago Jesús con sus discípulos y se dan cuenta ellos de que no llevan pan. Por un lado, habría que celebrar la generosidad de los discípulos, que en el furor de la multiplicación de los panes no pensaron en sí mismos, sino en distribuirlos entre la gente. Se olvidaron de guardar para sí. Esto es un buen signo. Están empezando a entender aparentemente al Maestro. Pero todavía hay una incomprensión. Jesús viene de discutir con los fariseos, que no entienden qué tipo de Mesías es Él, que esperan signos grandiosos del cielo, que esperan un Mesías con poder y con poder político. Los fariseos tenían esta costumbre de andar detrás de los poderes, y por eso es la asociación también con Herodes que hace Jesús ahora, que ya la habíamos visto comentada en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 3 dice que los fariseos y los herodianos se ponían de acuerdo, trataban de ponerse de acuerdo para acabar con Jesús. Los fariseos no entienden quién es Jesús, qué tipo de Mesías es, y aparentemente hasta ahora al menos los discípulos tampoco lo entienden. Esto debe haber provocado algún dolor en el corazón de Jesús. No lo entienden los de afuera, no lo entienden los de adentro, insisto, al menos todavía. Hace referencia a la levadura, que es una imagen conocida ya en la palabra de Dios, la levadura como aquello que es capaz de corromper sobre todo. Si bien Jesús en una oportunidad la usa en un sentido positivo: el reino es como la levadura que se mezcla con la harina y fermenta toda la masa. Pero también es un signo muy fuerte del mal, esa levadura que puede corromper todo lo que está a su alrededor. Lo sabemos bien, incluso en el propio corazón. Cuando entra el mal, influye en todo, en todas nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir. No hay cosa que se escape. Entonces Jesús le está pidiendo a los discípulos que se cuiden de esa levadura, que en principio aparentemente tiene que ver con esta concepción de los fariseos de cómo debe ser el Mesías. En todo caso, parece como una invitación a ir preguntándose quién es Jesús y qué tipo de Mesías es Él. Digo ir preguntándose porque un poquito más adelante, lo vamos a compartir en el Evangelio el día jueves, ya viene la pregunta directa de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo y quiénes dicen ustedes que soy yo? Con esta confesión tan linda de Pedro: tú eres el Mesías. Ahí llegaron a través de Pedro al menos a la primera comprensión. Después hay que fortalecer en qué tipo de Mesías ellos esperan. Hay que ver si las expectativas que ellos tienen acerca del Mesías viene Jesús a satisfacerlas o no. Se trata otra vez de escapar de los criterios del mundo, se trata otra vez de escapar de los deseos triunfalistas, no solo de los discípulos, incluso de los fariseos, sino de la Iglesia de todos los tiempos. No es el Mesías aquel que viene con poder, ya lo compartíamos en la reflexión de ayer. Es el Mesías que viene a servir, es el Mesías que viene a ofrecer
la salvación de Dios. Es una linda imagen esta, dicho sea de paso, de los discípulos en la barca solo tienen un pan. Nosotros podemos, haciendo una mirada un poquito más espiritual, decir nosotros vamos en la barca con un solo pan y es Jesús. Este es el pan que nos alimenta, es el pan que nos da la vida de Dios. Los discípulos se dan cuenta y hasta el momento no les parece suficiente. Qué lindo es que nosotros podamos sentirnos, sí, a veces en una barca que atraviesa dificultades, así es la iglesia, así son los tiempos que nos tocan vivir, o los tiempos que le han tocado vivir a la iglesia de siempre, tentada de negociar con el poder, advertida por Jesús de tener cuidado con esa levadura, y entonces también nosotros vamos caminando o vamos navegando con Jesús alimentados de este pan, que es el que tiene buena levadura, que es el que nos trae la levadura del reino, y que también es capaz de transformar toda realidad. Le pedimos a Jesús que podamos sentir su presencia entre nosotros, que podamos en este sentido navegar juntos, reconociendo la presencia de Él y sabiendo que este es el pan que necesitamos para vivir, para dejar penetrar el reino de Dios en nuestra vida y para ser, como Jesús espera de sus discípulos, levadura en el mundo, ir transformando lentamente, pero con constancia y con fortaleza el mundo en el que nos toca vivir. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.